Conexión con Dios. Bendecir mucho su vida. Y es una palabra que sale del corazón de Dios al corazón de nosotros, haciéndonos entender lo que significa Cristo para nosotros. El título de esta enseñanza es Las marcas de la cruz. ¿Cómo es el tema? Las marcas de la cruz. Lucas 24:36 en adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Muy bien, míreme acá, por favor. Este texto que acabamos de leer es un acontecimiento que sucede inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo. Fueron las primeras palabras que Jesús dio a un grupo de personas que estaban en Jerusalén. Eran los 11 discípulos y algunas otras personas. Ellos se encontraban encerrados en una casa. Probablemente, dicen los estudiosos, que era la casa de Juan Marcos, aquel que escribe el Evangelio de Marcos. Y yo quiero que estudiemos un poco el contexto del acontecimiento. La muerte de Jesús había sucedido muy recientemente. Para ellos, los que estaban en esa casa, Jesús era el Salvador, Jesús era el Mesías. Pero con su muerte vino una incredulidad a la vida de ellos. Y se muestra en ellos que con Jesús, así mismo murió, parece ser, toda esperanza. No solo estaba la desesperanza de ellos haberse quedado solos, sino también el ser perseguidos y aún morir de la misma manera, porque ellos estaban expuestos a poder morir de la misma manera. En ese momento en la vida de ellos había inquietud, temor, tristeza. Y allí es cuando en medio de este acontecimiento, en medio de esta situación, Jesús se aparece. Tanto que ellos se asustaron al verlo, porque imagínese usted que se muera alguien y después se le aparezca a usted. Por supuesto que esto causa temor y esto causa incertidumbre en la vida de las personas. Pero en ese momento Jesús les pregunta y les hace un cuestionamiento y les dice: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Por qué estáis turbados?, le dice el Señor. ¿Por qué viene a su mente estos acontecimientos? Porque parece ser que esa es una condición muy común del ser humano. Preocupaciones que nos privan de tener paz, temores que nos asaltan. Y allí es cuando Jesús les habla y les da una palabra y les dice: ¿por qué ustedes están turbados? Note la palabra que usa Jesucristo: ¿por qué están turbados? Esta palabra turbados en el diccionario significa desconcertados. ¿Por qué están entristecidos? ¿Por qué están atolondrados? Porque una persona que está turbada es una persona que está bloqueada también en su vida. Y Jesús les dice: ¿por qué vienen a su corazón esos pensamientos? Porque parece que la muerte de Cristo ahora había permitido en la mente de los discípulos pensamientos de derrota, de temor, de incertidumbre, de fracaso, de dudas. Y eso que le pasó a los discípulos 2000 años después, parece que nos sucede a muchos cristianos en algunos momentos. Ya Cristo murió por nosotros. Ya usted y yo lo conocimos. Hemos nacido de nuevo. Jesucristo nos ha dado promesas y hemos conocido su obra en la cruz. Hasta ese momento, los discípulos no lo habían visto resucitado. Sin embargo, nosotros ya sabemos por la palabra que Él resucitó. Ahora usted y yo tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios.
Pero note cómo en la mente de nosotros los creyentes operan constantemente pensamientos que vienen por medio de lo que vemos, de lo que oímos o de lo que sentimos. Muchas veces, al igual que los discípulos, nos vemos expuestos a situaciones que pareciera ser que comenzamos a pensar muchas cosas contrarias. Muchas veces hasta actuamos en incredulidad. Y aunque tenemos la Biblia, aunque creemos que ya Cristo resucitó, todavía esas situaciones nos perturban. Puede ser una mala noticia de un médico hablando de nuestra salud. Puede ser una situación de crisis en el tema financiero. Puede ser un estancamiento a nivel ministerial. Puede ser una situación que esté sucediendo afuera en la sociedad, de lo que está aconteciendo. Puede ser una situación en la casa, en la familia, un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Y en medio de esas circunstancias, muchas veces permitimos que nuestra vida se turbe y entre en pensamientos incorrectos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero constantemente en nuestra mente trabaja muchas ideas y muchos pensamientos, y permitimos que aún esos pensamientos causen temor en nuestra vida, y parecerá ser de que caemos en una perturbación donde ahora nos sentimos desconcertados. Parece ser que ahora entramos como en una crisis de fe. Estamos tristes, estamos ya como atolondrados porque estamos con una mentalidad tan enfocada en el problema que no vemos solución. Nos sentimos como impotentes. Y aún como le sucedió a los 11 apóstoles en ese momento, porque ya Judas no estaba, dice la Biblia que a su corazón, a su vida, había entrado pensamientos. Porque muchas veces, iglesia, las circunstancias traen a nuestra mente pensamientos que no son de Dios. Pensamientos de derrota, de temores, de incertidumbre, de fracaso. Pensamientos donde la duda comienza a opacar la palabra y las promesas de Dios. Por eso, cuando Jesús se aparece donde están ellos, luego de haber resucitado, ellos estaban escondidos prácticamente. Y luego de Cristo haber resucitado, se presenta ante ellos, y las primeras palabras que Jesús les da a los discípulos es: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Porque la paz que Dios ofrece es lo contrario a lo que las circunstancias adversas producen en nuestro corazón y en nuestra mente. La paz es lo opuesto a todo lo que el mundo y Satanás quiere ponernos en nuestra vida. La palabra paz viene de una palabra latín que es pax, con X, y tiene el siguiente significado. Note usted qué es paz. Paz es un estado a nivel personal de equilibrio y estabilidad. Paz es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Paz es lo contrario de la guerra en el estado interior de la persona. Es estar exento, note esto, estar exento de pensamientos negativos, de ira, de odio, de rencor, en un estado interior en el cual ahora pensamos positivamente. Ahora no solamente tenemos paz, sino que la deseamos en los otros. Es una condición de plenitud en la vida de las personas. Por eso, ese fue el mensaje de Jesús para estos discípulos perturbados. Paz a vosotros. Y yo no sé a quién Dios hoy le está hablando en esta mañana, porque pueden estar viviendo alguna circunstancia similar a lo que estaban viviendo estos 11 discípulos y las personas que estaban allí. Pero Dios hoy viene a decirte al corazón: paz a vosotros, paz a ti, paz a ti, paz a ti, paz a ti. Yo he venido a traer paz a tu corazón. Dale un fuerte aplauso a ese Señor.
Ahora, luego de Jesús dar esta frase que cambia el ambiente, que cambia la vida, que cambia la manera de pensar, que quita la perturbación, luego de esas palabras le demuestra la autoridad con la cual da esas palabras, ofrece paz. En el libro de Lucas 24:39, allí más adelante, Jesús les dice a ellos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ahora, ¿por qué Cristo les muestra las manos y los pies? ¿Qué había pasado 3 días antes en la vida de Jesús? Había sido ¿qué? Crucificado. Por lo tanto, sus manos tenían la marca de los clavos. Sus pies tenían la marca de los clavos. Su costado tenía las marcas de los latigazos. Las marcas de la cruz en el cuerpo de Jesús evidenciaba, escúcheme esto, la culminación de una era donde Satanás venía gobernando, y ahora marcaba el inicio de una nueva era donde ahora Dios iba a gobernar y Satanás estaba derrotado. Usted y yo tenemos que saber que desde el huerto del Edén, Adán y Eva, por medio del pecado, le entregaron la autoridad al diablo. A partir de Adán y Eva, de que fueron despojados del huerto del Edén, Satanás tomó el control. Aún la Biblia lo llama como el príncipe de este mundo. Él con sus demonios comenzó a manipular la vida de las personas, conducirlas al pecado. Mire la condición en la que llevó a la generación de Noé, hasta tal punto que Dios vio tanta aberración en el mundo que manda el diluvio. Luego en el tiempo de Sodoma, de Gomorra, vemos cómo Satanás ha venido manipulando la mente, el corazón de las personas. Pero cuando Cristo aparece, viene a transformar. Porque las señales de la cruz en el cuerpo de Jesús demostraba ahora perdón de pecados, mostraba ahora reconciliación del hombre con Dios, y ahora mostraba de que aquella persona que tenga Cristo en el corazón puede ser gobernada por Dios, controlada por Dios, y Satanás tiene que ser echado fuera. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Él allí llevó nuestro pecado. Ahora entró a reconciliarnos. Dice que nos reconcilió consigo mismo. Teníamos enemistad con Dios. Ahora por medio de Cristo, de sus clavos, del látigo en su costado, ahora podemos reconciliarnos con Dios. Y ahora podemos recibir el poder de Dios para que Dios esté en control. Por eso la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la palabra, porque usted y yo estamos llamados para recibir el poder de Jesucristo por medio de la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a ese Señor. Esas marcas son tan relevantes que al Jesús resucitar, aunque el cuerpo que fue llevado a esa tumba tomó vida, las marcas quedaron. Era como una cicatriz que te trae un recuerdo de un acontecimiento. Y esas marcas son tan relevantes que van a estar allí por una eternidad. El apóstol Juan, cuando lee el Apocalipsis, cuando escribe el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice él: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Note cómo el Apocalipsis, es decir, usted sabe que el Apocalipsis muestra el final de los tiempos, el tiempo futuro, la eternidad. En el cielo aún van a estar las marcas de un cordero inmolado, sacrificado. Allá va a estar Cristo aún mostrando
esos clavos que trajeron libertad a nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús se aparece y les dice a ellos, y hoy, 2000 años después, le dice a la iglesia: miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado, porque yo no morí en vano por ustedes, yo morí para darles una vida, y una vida en abundancia, llena de paz y llena de amor. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Le digo esto porque parece ser de que en medio de la adversidad le creemos más a las circunstancias, al médico, a la persona externa, a la persona que viene con una palabra contraria, negativa. Le creemos más a lo que ven nuestros ojos que a lo que ha creído nuestro corazón. Y por eso estos apóstoles estaban encerrados, y muchas veces los problemas nos encierran. Muchas veces los problemas causan perturbación, y la perturbación saca la paz. Y cuando no tenemos paz, estamos en guerra con la gente. Y cuando no tenemos paz, no tenemos la facultad de pensar, de ser optimistas, de buscar soluciones. Pareciera ser de que la situación adversa nos perturba igual a nosotros que a un impío que no conoce de Cristo. Y allí es donde se aparece Jesús y dice: miren mis manos, miren mis pies, yo morí por ustedes, y ahora he venido a traerle la paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para una persona que no tiene a Cristo en el corazón, la cruz es religión. La cruz es historia. La cruz es un símbolo de la gente legalista. Otros hasta se ufanan de ser religiosos y la cargan colgada en su cuello. Pero dice Pablo: para mí la cruz no es un amuleto. Para mí la cruz es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Lo que pasó en la cruz cambió mi vida. Lo que cambió tu vida tiene que ser la cruz de Jesucristo. Lo que tiene que cambiar tu manera de pensar, de actuar, de comportarte, de ver las cosas, tiene que ser la cruz de Jesucristo. Y hoy Jesús te dice: mira mis manos, mira mis pies, yo morí por ti, aún las huellas están, porque he venido a traerte victoria, he venido a darte fortaleza, he venido a darte paz en medio de la tribulación, y he venido a decirte que siempre estaré contigo, dice el Señor. Amén. Aleluya. Las marcas de la cruz nos traen 5 verdades fundamentales que usted y yo tenemos que entender, comprender y conocer. Y son verdades que cuando llegan a tu interior, que son reveladas a tu vida, producen paz y el gozo del Señor. Primero, la cruz de Cristo nos ofreció una vida nueva. ¿Qué nos ofreció? La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Una de las cosas que traen perturbación a nuestra vida es recordar el pasado. Y muchas veces lo recordamos porque el diablo usa circunstancias, consecuencias y personas para sacarlo a flote. El enemigo es un especialista en hacernos o querer hacernos sentir mal por los errores pasados. El enemigo va a querer poner en tu mente pensamientos de derrota. Mira lo que sucedió hace 6 meses, 1 año. Y muchas veces la gente en tu casa te va a reprochar tus errores pasados. Hay gente que le gusta especular, sacarte tu pasado, recordártelo. Muchas veces sin darnos cuenta estamos recordando los errores que cometimos y estamos como tan aferrados a ese pasado
que no tenemos la paz de Dios para enfrentar un futuro y conquistarlo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra de Dios dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo debemos de entender que Él ocupó nuestro lugar. Es decir, un ser humano que comete errores. Quizás como seres humanos todos lo hemos hecho. Y allí vamos a una cruz y nos crucifican por eso. Sería injusto que luego de nosotros ser crucificados y muertos por nuestros delitos, luego nos vuelvan a sacar el pasado, reprochándonos nuestros errores. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando entendemos eso, la culpabilidad sale. Porque la culpabilidad es producida por el pasado. Y cuando la culpabilidad entra a tu mente, produce temor. Y el temor nos condiciona para actuar. Creemos que las cosas no van a marchar bien porque ya hay un sentimiento de culpa. Y esa culpa ha producido temor. Y el enemigo va a querer usar gente que te va a vituperar, gente que va a hablar mal de ti, gente que va a querer hablarle a otras personas mal de ti acerca de tu vida. Y el enemigo no sabe cómo hacer para que tú recuerdes tu pasado. Porque si recuerdas tu pasado y lo traes al presente, ese pasado te cautiva y trae culpa. Así es que cuando Cristo aparece en escena ante los discípulos, les dice: yo ya resucité y quiero mostrarles algo. Cuando fui a la tumba y morí, allí llevé su viejo hombre. Ahora ustedes son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor. La culpa se va. Ya cuando aceptamos a Cristo en el corazón, Cristo corta nuestras maldiciones. Porque es cierto que heredamos maldiciones de nuestros antepasados, maldiciones de pobreza, de miseria, de enfermedad. Pero cuando yo entré a Cristo, dice la Biblia que soy una nueva criatura. Y el término criatura en el griego es algo que antes no ha existido. Ahora poseemos el ADN de Cristo, la sangre de Jesucristo corre por mis venas y ahora puedo levantarme a una vida de bendición y declarar de que todo lo que había malo en mis generaciones hacia atrás fue cortado. ¿Por qué? Porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El diablo es especialista en sacarnos el pasado, pero le invito a que no lo permita. La gente puede reprocharte, pero no lo permita. Tú tienes que vivir una victoria interna en tu mente y en tu corazón, entendiendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo que suceda afuera es tema superado. Pero algo que te va a llevar a la victoria es superar tu pasado. Es entender que los errores quedaron allá crucificados juntamente con Dios. Dice en la Biblia que si alguien está en Cristo no hay condenación sobre él. No hay condenación. Ya el acta de decretos que nos era contraria, Cristo la crucificó en la cruz del Calvario. Sí, cometimos errores. Por esos errores vinieron consecuencias, maldiciones, pero dice la Biblia que Cristo se hizo maldición para que sobre mi vida ahora cayera bendición. Así es que yo soy un bendito de Jehová. Yo soy una persona redimida por la sangre de Jesucristo. Al ver a Cristo en la cruz del Calvario, vi a quien pagó el precio de mi libertad y ahora tengo que enfocarme hacia adelante porque mi pasado quedó resuelto con la cruz de Jesucristo. Amén.
Deseche todo pensamiento de culpa. Si usted se arrepintió, adquirió la misericordia del Señor y es una nueva criatura, tiene que decir como Pablo: las cosas viejas pasaron. Lo segundo que tenemos que entender que hace la cruz es que la cruz nos asegura la presencia de Dios en nosotros. Cuando Cristo muere, muchos pensaron que con Él habían terminado sus obras. Pero cuando Cristo se resucitó, se presentó a los discípulos y les dijo: mi obra continúa. Cuando Cristo está en la cruz, es como la película que dice abajito: continuará. Aquí no ha terminado todo. Por eso Jesús se presenta ante los discípulos y les dice: yo morí para llevar sus pecados, pero ahora vivo para estar con ustedes. La cruz de Cristo y las marcas en Jesús nos dan la certeza de que Cristo ahora está con nosotros. Él prometió que Él iba a enviar al Consolador. En el libro de Lucas 24:49 dice Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Esa promesa de la cual habla Cristo es el Espíritu Santo. En otra porción bíblica, Él dice: yo prometo estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No sé si a usted le ha sucedido de que llega a una casa y le dicen: usted va a dormir en esta casa, y usted se da cuenta de que la casa está sola. ¿A usted qué le causa eso? ¿Cierto que sí? Como que, a algunas personas les pasa eso por alguna razón. Un fin de semana se quedaron sin el esposo, sin los hijos, porque salieron de la ciudad y están solos. ¿Y qué le da? ¿Tutico? O si usted va por un callejón, por una calle 10, 11 de la noche y parece que todo está como oscuro y usted va caminando y está solo, ¿cómo se siente? Como temeroso, ¿verdad que sí? Porque muchas veces el estar solo nos quita la paz. Allí es cuando Jesús dice: escúcheme esto, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Significa, iglesia, de que Cristo está contigo mientras duermes, cuando te levantas, cuando sales a trabajar. Aún en los momentos difíciles Él está contigo. Él te protege, Él te guarda, Él te sustenta, Él te acompaña, Él te cubre. Si hay alguna situación adversa, Él está contigo para fortalecerte. Es cierto que vamos a vivir momentos de dificultad, de aflicciones. Estamos en medio de un mundo caído. Estamos en medio de un mundo donde aún la maldad nos salpica, nos toca. Un mundo violento, un mundo lleno de cosas contrarias. Pero allí en medio de eso, Jesús dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y ese estar con nosotros tiene que generar en nuestra vida paz. Por eso Él dijo: yo les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, para que el Espíritu Santo se introduzca en tu vida. Note que el Espíritu Santo Dios no dice Él va a estar a tu lado, sino que Él va a estar contigo, dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas? Dice aún la Biblia que somos el templo de ¿quién? Dios está dentro de ti, no fuera solamente. Él está dentro de ti. Y lo que marca la certeza de que Él está contigo es que Él resucitó, no se quedó muerto. Por eso fue visible la ascensión de Jesús.
para que ellos supieran cómo iban a suceder las cosas. Cristo resucita, les habla, les muestra las señales, luego de una manera literal va subiendo al cielo y Dios se lo lleva, y luego en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo de una manera tangible, de una manera visible. Ellos sintieron la gloria de Dios, ellos pudieron ver las manifestaciones del Espíritu Santo hasta tal punto en que dijeron: Dios está con nosotros. Y vine a decirte eso en esta mañana: Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar solo. Dios está para protegerte, para guardarte, para sanarte, para bendecirte, para darte sabiduría, para que salgas adelante en la vida, para que resuelvas problemas, para que tengas la sabiduría de sacar adelante a tu familia, a tus hijos, para que prosperes, para que seas una persona de gloria. Dios está contigo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para tomar control sobre tu vida. Ahora puedes decir: Cristo está dentro de mí, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Amén. Tercero, nos dejó sus promesas. Nos dejó sus promesas. Jesucristo no solamente fue a la cruz y resucitó, sino que nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su palabra, la Biblia. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice la palabra que por el Evangelio, por la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela. Cuando habla de justicia es porque Dios vino a ejercer justicia sobre tu vida. Dios vino a sacar toda influencia satánica, influencia de gobierno, influencia de autoridad sobre tu vida, porque Dios es un Dios justo, que busca el beneficio, que Dios organiza, que Dios trae orden a la vida de la persona, que Dios toma lugar, Dios trae justicia. Y dice: ahora la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. ¿Por qué existe la Biblia? Este libro que han querido opacar, que han querido destruir, que han querido sacar de las escuelas, que han querido impedir que la gente lea, cada día crece su volumen, se esparce. Entre más la gente quiere opacarlo, más se manifiesta. Porque no es un libro más, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene las promesas de Dios para sus hijos. Cuando la Biblia habla acerca de la cruz, la misma Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra victoria. Y cada promesa que está en la Biblia de Dios para sus hijos es lo que debe sostener nuestra vida en el presente, en el futuro y por siempre. Dios no solo muere en la cruz, Él nos dejó su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama testamento? Porque es algo que usted tiene que reclamar.
Y un testamento tiene validez cuando el testador muere. Pues le tengo una buena noticia: Cristo murió por ti en la cruz del Calvario e hizo válido el testamento glorioso de Dios para su vida, que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas para ti, para tu salud, para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio. La palabra de Dios es la que debe de determinar nuestros pensamientos. La palabra de Dios es la que debe de determinar la paz que haya en nuestro corazón, porque el justo no vive por lo que ve, el justo vive por lo que cree, el justo vive por la palabra que está sembrada en su corazón. Amén. Pablo dice: yo no camino por vista, yo camino por fe. Porque la información que tú recibes va a ser procesada por lo que tú crees. Así es que si en tu mente y en tu vida está sembrada la palabra de Dios, todo lo que suceda a tu entorno va a llegar a tu vida, pero va a ser sometida a la obediencia a Jesucristo. Y cuando tú vives algo que es contrario a la palabra de Dios, entiendes que es temporal, porque los problemas, las dificultades y las aflicciones serán por un tiempo pasajero, pero la palabra de Dios se cumplirá perpetuamente en el nombre de Jesús. Amén. Así es que la veracidad de la resurrección de Cristo tiene que generar en usted una convicción en la palabra del Señor. Porque si Dios nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios entregó a Cristo por ti, si Él fue a la cruz y murió por ti, venció la muerte y resucitó, Dios te dice desde el cielo: mira lo que yo fui capaz de hacer. Y si yo fui capaz no solamente de entregar lo que más amo, sino de ejercer un poder absoluto, tomando control sobre la humanidad para resucitarlo de nuevo, ¿cómo no te voy a poder bendecir a ti? ¿Cómo no voy a poder bendecir tu casa? ¿Cómo no voy a poder levantarte? ¿Cómo no voy a poder engrandecerte si eres mi hijo? Y si entregué a Cristo, tengo preparado para ti grandes cosas, dice el Señor. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos que estar alimentados de la palabra. Alimentados de la palabra, porque lo que sostiene la vida, la paz, el gozo en el corazón es creer a la palabra. Cuando tu vida está alimentada de la palabra, no hay diablo que te derrumbe, no hay perturbación que te aflija, no hay enfermedad que te derrumbe, no hay crisis que traiga ese temor en tu corazón, porque va a ser más fuerte lo que Dios ha sembrado en tu interior y lo que va a determinar tu victoria. Aprovecha en todo momento para escuchar la palabra del Señor. Si usted está en su casa haciendo oficio, lo que sea, ponga la Biblia hablada. Si usted va en su carro, ponga la Biblia. No salga de su casa sin leer la palabra del Señor. No se acueste sin leer la palabra. Aliméntese, 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 porque la palabra de Dios produce paz. ¿Produce qué? ¿Y qué es lo que necesitamos para ser felices? Paz. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuarto, nos da la victoria. ¿Nos da qué? La victoria. Cuando Jesús asciende al cielo, sucede un acto que usted y yo tenemos que entender. Luego de los discípulos ver a Jesús, creer en Él y verlo resucitado, ellos se quedaron aquí en la tierra para cumplir un propósito. Jesús ascendió al cielo
Y ahora desciende el Espíritu Santo para darles poder. Poder en el contexto de Hechos capítulo 1, versículo 8, significa la facultad que Dios te da para hacer las cosas posibles. Es decir, ahora Dios, Jesucristo ha ascendido al cielo, pero nos envió a su Espíritu Santo y nos dejó en la tierra plantados, no para vivir la misma vida que teníamos antes de ser cristianos, sino para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo ahora viene y nos llena de su unción y dice: y recibiréis poder. ¿Para qué se recibe poder? Para cumplir los propósitos de Dios, para caminar en esta vida de una manera victoriosa, para meterle una muenda al diablo cuando se nos quiere interferir en el camino, para que usted y yo avancemos, progresemos, reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas y para que cumplamos un propósito diseñado por Dios para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de vez en cuando. ¿El cual nos lleva cómo? Siempre. ¿En qué? ¿En quién? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando en el tiempo antiguo el pueblo israelita ganaba una batalla, había una entrada triunfal de los soldados en Israel. Y los que iban adelante prendían unas especies aromáticas, una especie de ramas que emitían un olor. Y desde que venían lejos, a kilómetros de Israel, ya aprendían eso. Y la gente de Israel, al oler ese olorcito que producían esas ramas, sabían que la victoria había sido del pueblo israelita. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: en Cristo yo siempre soy un triunfador. Y huelo el olor de su conocimiento. Es decir, yo huelo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y sé de que en Cristo siempre alcanzaré la victoria. Es cierto que en una guerra algunas batallas se pierden, pero el hecho de que hayas perdido una batalla no significa que has perdido la guerra. Por eso una persona con Cristo es aquella que si cae, se levanta y sigue adelante porque sabe que la victoria le pertenece. Aunque hayan momentos en tu vida tristes, aunque hayan momentos de derrota, aunque parece ser que la familia se está destrozando, destruyendo, aunque parece ser de que las finanzas van para abajo, yo vine a decirte algo, y es que aún la batalla no ha terminado. Dios tiene una victoria para ti en el nombre de Jesús. Hace poco conocí el testimonio de un hombre cristiano de muchos años. Y este hombre cayó en una enfermedad, un cáncer que le dio aquí en su cuello. Y una bola comenzó a salir en su cuello y comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Es difícil cuando se viven momentos así. Su esposa, sus hijos padeciendo, entrando a quimioterapias. Los médicos decían: es posible que no se salve, es posible que muera en unos meses. Pero había una iglesia, que es una iglesia de un familiar, orando, clamando, creyéndole al Señor. Y pasaron casi año y medio, 2 años en esta situación. Hace un par de semanas él estaba en un culto contando su testimonio diciendo: soy totalmente sano. Soy totalmente sano en el nombre de Jesús. Hay momentos en la vida que parece que todo se derrumba. Hay noticias que oímos que parece que ya
con eso se termina mi vida. Hay momentos donde nos sentimos tan impotentes que no sabemos qué hacer. Hay momentos donde precisamente sucede eso que habían los discípulos. Comienza a venir pensamientos que sacan la paz. Y ahora hay incertidumbre, nos bloqueamos, tristezas, desconcierto. Y allí es cuando el enemigo quiere usar esas circunstancias para incluir en tu mente incredulidad, para que retrocedas, para que ya no busques a Dios, para que vuelvas al mundo, para que ahora te desahogues en el pecado del cual Dios te sacó. Pero contrario a eso, Dios nos está observando, nos está mirando. Porque dice la Biblia que para los que somos llamados por Dios, los que somos hijos de Dios, todo nos ayuda para bien. Muchas veces parece ser que eso solo lo entiende Dios. ¿Cómo Dios va a sacar un beneficio de esto que yo estoy viviendo? Pero es así, iglesia. Cada dificultad que usted y yo enfrentamos, Dios la termina convirtiendo en bendición. Cada dificultad que usted y yo enfrentamos, Dios la termina convirtiendo ¿en qué? En bendición. ¿Cómo? No sé. Pero Dios nos está observando y Dios dice: mis ojos pondré sobre mis fieles en la tierra. Vamos a ver qué te sostiene en este momento. Yo no quiero cristianos volubles, sentimentales, emocionales. Yo no quiero gente que cuando le llegó la mala noticia se derrumbó. Entonces, ¿dónde está tu vida, tus fundamentos, tus convicciones? Saliste de la cita del médico y saliste derrumbado. Es humano derrumbarnos, pero es de espirituales levantarnos. Y entender que lo que determina mi vida es lo que yo creo en mi corazón. Y entender de que por grande que sea la turbulencia, Cristo está montado conmigo en mi barca. Y si nos hundimos con Él. Y yo no creo que Él se vaya a hundir. Cristo está en la barca de tu vida y tu barca no se va a hundir. Tu familia no se va a hundir. Tu ministerio no se va a hundir. Tu llamado no se va a hundir. Mientras Cristo esté en tu vida, ten la plena convicción de que siempre vivirás en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y en quinto lugar, Dios nos da la salvación. La obra de la cruz trajo consigo salvación en la eternidad. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, dice la Biblia: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Cristo aparece resucitado, Él se aparece como el primogénito de la resurrección. No el unigénito, sino el primogénito. ¿Qué significaba eso? De que Él les está mandando un mensaje a los discípulos y les dice: así como yo resucité de entre los muertos, ustedes van a resucitar a una vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo más valioso que nos da la cruz. Los 4 primeros puntos nos dan la victoria en la tierra. Pero el quinto punto nos soluciona el problema de la eternidad. Y le digo que es lo más valioso porque si usted aquí vive 70 años, usted va a vivir en la eternidad miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones de años.
Es como si a usted lo llevaran a una finca y por un día le toca dormir en el piso, aguantar frío, pero le dicen mañana nos devolvemos. Usted aguanta, porque usted sabe que mañana se regresa y va a estar en su casita plácidamente. Asimismo, por difícil que sean las circunstancias en este mundo, aunque hay muchas cosas buenas también, pero también vivimos adversidades, problemas, dificultades. Entienda algo, usted y yo fuimos creados no para vivir en una tierra caída. Usted y yo fuimos creados para vivir con Dios por una eternidad. Diga conmigo, yo soy salvo por gracia. Somos salvos, es un regalo de Dios. Ya lo recibimos al aceptar a Cristo. De hecho, la salvación no es una meta para el cristiano. La salvación es un regalo que usted y yo ya tenemos, que ahora debemos de cuidar, viviendo una vida en santidad. Pero no es una meta porque ya la alcanzamos. Y usted y yo, al tener a Jesucristo en nuestro corazón, podemos decir, yo ya soy salvo en el nombre de Jesucristo. En este mundo donde todos los días escuchamos de muertes, de catástrofes, de situaciones, en este mundo donde cada día se evidencian más las señales antes del fin. Hermanos, si Cristo viene hoy, que venga. Si Dios tiene determinado que yo muera al salir de este lugar, pues Dios lo decide. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. La salvación es la victoria más grande que usted puede tener. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Un día los discípulos llegan donde Jesús contentos y le dicen a Jesús: Jesucristo, ejercimos el ministerio y vos vieras, los demonios se nos sometían, Satanás huía, los enfermos eran sanos, la gente era restaurada. Mire lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 20. Y esto es para los que tenemos ministerio. Lucas 10, 20 dice la Biblia que Jesús les dijo: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No hay victoria más grande que la victoria de la eternidad. Ellos llegaron contentos diciendo: Señor, hay victoria en la tierra. Y Dios les dice: no se regocijen por eso solamente, regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. La muerte de Cristo nos da vida, y vida en abundancia. Y quiero terminar con esto. Juan capítulo 10, versículo 10. Abra su Biblia, lo leemos. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué viene el ladrón? Hurtar, matar. ¿Para qué viene el ladrón, Satanás? Hurtar. A eso ha venido el diablo.
Él ha venido a hurtar, a robar todo lo que Dios tiene para ti. Él ha venido a matar la gente a nivel espiritual. Él ha venido a destruir familias, hogares, personas. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe usted que una persona sin Cristo no vive? Una persona sin Cristo sobrevive. Está triste, opacada, vacía. Ayer le hacían una entrevista a Richie Ray, el salsero, y le preguntaban y le decían, bueno, antes de conocer a Cristo ustedes habían sido nominados y les habían dicho que eran los reyes de la salsa. Y él decía, es cierto, nosotros íbamos a muchos países, lugares, a llevar nuestra salsa y a reírnos en la plataforma y a gozarnos con la gente. Pero él decía, pero mi vida estaba vacía. Mi vida estaba vacía. Porque hay personas que aparentemente están en la cima del éxito según los estándares de este mundo, pero la realidad es que en su interior hay temores, vacíos, guerras, ataduras, opresiones, tristezas. Y allí es cuando aparece Jesús y dice, yo vine a cambiar tu realidad. Yo vine a darte vida. Y me gusta con lo que dice Cristo, y vida en abundancia. ¿Vida en qué? Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo, Jesús ha venido a darme una vida en abundancia, bendecida, prosperada y en victoria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Conexión con Dios.